Como introducción tenemos a que la estructura de doble hélice del ADN es la base de la transcripción y la replicación, y la información transmitida durante estos procesos es ordenada y en unidades denominadas genes. La base química estructural lo va a constituir los nucleótidos y la estructura basal primaria. Las mutaciones son el resultado de acontecimientos químicos o físicos que van a conducir a las modificaciones de las bases. La definición de mutación: una mutación es una alteración heredable o cambio en el material genético de un organismo. Pueden ocurrir en el ADN y afectar a la secuencia de los nucleótidos. La tasa de mutación es de que es mayor en hombres que en mujeres, y esto se debe a que las células sexuales masculinas experimentan más divisiones celulares durante la mitosis y la meiosis, especialmente después de la pubertad. Luego tenemos lo que sería estas son las exposiciones a agentes mutágenos, químicos, físicos o genéticos. Un individuo puede tener hasta 6 alelos mutantes recesivos, pueden ser letales o semiletales. Los efectos de las sustancias químicas pueden interactuar con el ADN y alterar las bases nitrogenadas, lo que puede conducir a diferentes mutaciones, que estos cambios pueden afectar la secuencia del ADN y dar lugar a codones diferentes que pueden tener consecuencias en la función de las proteínas. Formas de mutación. Va a haber 3 tipos de mutaciones o 3 grupos generales de cómo se pueden presentar unas mutaciones. La primera mutación son mutaciones génicas, que van a modificar el código genético. El código genético va a ser lo que es como, por ejemplo, para ponerlo como una analogía o comparación, va a ser como un libro de cocina, un libro de cocina o de ingredientes que en este caso serían los codones, que son tripletes de bases nitrogenadas que van a formar diferentes aminoácidos, porque para después los aminoácidos son importantes para formar proteínas. Después tenemos las mutaciones del genoma, que es que básicamente la mutación va a afectar el número total de cromosomas. Este puede ser o aumenta 1 o baja 1. Por ejemplo, en los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, en vez de tener 23 pares de cromosomas, tendríamos un cromosoma menos o un cromosoma más. Después tenemos a las mutaciones cromosómicas, que son aquellas que tienen origen citogenético, que puede ser los cambios en el número de genes, los cambios en la locación de los genes y cambios en el número de cromosomas. Cambios en el número de genes, que serían como ser delecciones o duplicaciones. Delecciones, que es cuando baja un número de cromosomas, y duplicaciones cuando estos se duplican. Los cambios en la localización de los genes, que es cuando pasa una inversión en el gen, o una translocación, que una translocación es cuando una parte de un gen se va a otra. Y los cambios en el número del cromosoma, que es básicamente una fusión o una fisión. Después hay otra clasificación, por así decirlo, de las mutaciones, que es cuando están en el ADN y cuando están en las proteínas. Cuando están en el ADN pueden ser o transicionales o transversionales. Y cuando están en las proteínas pueden ser mutaciones silenciosas, que por ejemplo se produce cuando 2 codones producen el mismo aminoácido. La mutación neutra, que es cuando los tripletes que codifican aminoácidos equivalentes son distintos, es decir, que ambos producen aminoácidos básicos. La mutación cambio de sentido, que aparece un nuevo triplete que codifica un nuevo aminoácido para un distinto tipo de proteína. Y la mutación sin sentido, que aparece un triplete de terminación, como por ejemplo el UAG. La mutación cambio de fase o pauta de lectura, que es la adición o delección de un único par de nucleótidos o de varios pares de nucleótidos, siempre que no sean múltiplos de 3. En el último, que es la mutación de cambio de fase, básicamente nos quiere decir que se pueden añadir tanto de uno o de dos pares, pero no pueden añadirse más, porque este número no puede ser impar. Clasificación de las mutaciones genéticas. Estas pueden ocurrir ya sea en el ADN o en la proteína.
Si ocurren en el ADN, existe la transición. Si en una secuencia de ADN la citosina se sustituye por la timina, se produce una transición. Esas mutaciones pueden ser silentes si ocurren en regiones no codificantes o en codones que codifican el mismo aminoácido. Y también existen las transversiones. Estas son menos comunes que las transiciones, pero pueden tener efectos significativos en la función de las proteínas codificadas por los genes, debido a que cambian la secuencia de los aminoácidos en la proteína resultante. Y luego existen las mutaciones en las proteínas. Aquí hay la mutación silenciosa. Esta no tiene efectos detectables en la proteína resultante, pero puede ser relevante en términos de evolución y diagnóstico genético, ya que puede influir en la estabilidad del ARN mensajero o en la velocidad de la traducción. Y puede ser útil en la identificación de regiones conservadas por el genoma. También existe la mutación neutra. Esta puede ocurrir en regiones no codificantes del ADN, como en los intrones o regiones reguladoras. Existe la mutación cambio de sentido. Esta puede tener consecuencias variables en la función de la proteína, dependiendo del tipo de aminoácido que se reemplace y de la naturaleza del cambio en la proteína resultante. Existe la mutación sin sentido. Estas a menudo llevan la producción de proteínas anómalas o no funcionales. Estas proteínas pueden carecer de regiones críticas para su función normal, lo que puede afectar negativamente a la célula o al organismo en general. Y existe la mutación cambio de fase. Debido a que el código genético se lee en tripletes de codones y cada codón codifica para un aminoácido en específico, cualquier inserción o eliminación que no sea múltiplo de 3 causa un cambio en la lectura de los codones, alterando la secuencia de los aminoácidos y de la proteína resultante. Esto conduce a la producción de una proteína alterada y en muchos casos que no sea funcional. La función de las mutaciones génicas. Y para empezar tenemos que saber que existen dos tipos. El primer tipo son las silenciosas. Quiere decir que en este caso no se van a observar un cambio del fenotipo. La segunda va a ser el que va a determinar el cambio del fenotipo, que van a ser las delecciones e inserciones. Y para saber mejor qué es cada una de estas, voy a explicar un poquito más. Y bueno, las delecciones va a ser la pérdida de uno o más nucleótidos en un segmento de ADN. Y las inserciones va a ser todo lo contrario. Va a ser la adición de uno o más nucleótidos en un segmento de ADN. Origen. 1. Espontáneas se refieren a las que ocurren en condiciones específicas en ambientes normales. 2. Inducidas. Se producen en condiciones específicas existiendo un agente mutágeno determinado como acelerador, los que pueden ser A. Control génico influido por los llamados genes mutadores. B. Factores físicos como son radiaciones electromagnéticas, rayos X, rayos gamma y radiaciones corpusculares, radiaciones ultravioletas. C. Factores químicos, sustancias alquilantes, mercurio, etc. Magnitud del efecto fenotípico. Los mutantes que afectan a la viabilidad, estos son los que pueden ser causantes de graves alteraciones que ponen en riesgo la vida o incluso ocasionar la muerte. Tenemos los subvitales, los semiletales y los letales. Los subvitales son la viabilidad mayor al 10% pero menor al 100%. Los semiletales son la mortalidad más del 90% pero menor al 100%, y los letales son los que pueden producir la muerte de todos los individuos antes de la edad adulta. Dirección y tipo celular. En la dirección, todo esto va a tener factores de cuándo se dio, por qué se dio, factores externos que aportaron a la dirección y todo antecedente que pueda influir. Primeramente vamos a tener la mutación hacia adelante. Esta va a ir de fenotipo silvestre a anormal. Luego la mutación reversa o hacia atrás, de fenotipo anormal a silvestre. Luego vamos a tener el tipo celular. El tipo celular se va a dividir en somática y gamética. El tipo celular gamética
va a ser la mutación en las células no reproductivas. Generalmente van a producir un efecto fenotípico mutante en un solo sector del organismo. No en todos, es decir, que no va a afectar totalmente al organismo. También se lo puede llamar mosaico o quimera. Estas son esporádicas, es decir, que pueden ocurrir en cualquier punto de la vida. Puede ser a una temprana edad o terminando el ciclo de la vida. Además, no son hereditarias, es decir, que una célula somática no puede pasar esa herencia ese gen mutado a sus futuras generaciones. Él la tiene y muere con él. Las células gaméticas generalmente van a ser la mutación que afecta al contenido genético de las células sexuales. El resultado de tal cambio se heredará a través de los gametos. Estas mutaciones van a ser cambios permanentes de la información contenida en el ADN o DNA. Si bien hay diversos agentes como físicos, químicos y ambientales, estas siempre van a derivar esencialmente de errores en el proceso de replicación del ADN. Todas las células van a tener, y en nuestra especie especialmente, van a tener unos mecanismos de reparación del ADN, evitando que el ADN no pueda tener anomalías como una duplicación, replicación, inversión, entre otros. Las mutaciones fenotípicas constituyen solo la minoría de los cambios moleculares que ocurren en el ADN, en su mayoría neutrales y que son importantes en la evolución de las especies. Esto puede decir que sí puede haber algunos factores de mutación que nos pueden servir. Es por eso que muchos dicen que nosotros como humanos somos mutantes. Pero a su vez se dice que una enfermedad genética puede ser originada por muchas mutaciones diferentes, lo que contribuye a la heterogeneidad genética de las enfermedades. Esto puede decir que si tenemos en ejemplo una mutación, no solamente puede causar una enfermedad, puede ser la recolección de varias mutaciones recién puede causar una enfermedad, o mejor dicho, la recolección o sumatoria de varias mutaciones causa un síndrome.